Listo, estamos grabando ahí. ¿Sí me escuchan, no? Sí, profe, Sí, se le escucha bien. Y economista. Ya, listo. Ya, a ver, entonces, recuerden ustedes que habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, cómo a través de las ecuaciones diferenciales podemos ir haciendo modelos matemáticos que terminan prediciendo la realidad, ¿sí? Nosotros habíamos conversado que estos modelos matemáticos de alguna u otra forma siempre traen tras de sí algunos supuestos que a veces son restricciones, ¿no es cierto? Que a veces hay modelos que también traen consigo muchos supuestos que uno podría creer que son irreales. Sin embargo, son la mejor forma, ¿sí? Como decimos, pues, entre todo lo complejo, ¿no es cierto? Esto llega a ser algo útil también. Les comentaba, por ejemplo, los modelos en microeconomía. Ustedes en microeconomía tienen algunos, bueno, el modelo neoclásico de la microeconomía, en donde ustedes hablan de algunos supuestos como las preferencias del consumidor, que son constantes, ¿no es cierto? Que el consumidor racional, no sé si están viendo micro, ¿ya vieron micro? Estamos viendo, profe, micro. Ya, entonces supongo, no sé si ya vieron estos supuestos del consumidor racional, de las preferencias homogéneas. Eh, este, en micro estamos viendo ahorita lo que tiene que ver la oferta y demanda, pero en cuanto al empleo. Ya, bueno, este curso siempre yo lo sabía hacer, teoría del productor, teoría del consumidor y equilibrio general. Bueno, en todo caso, en algún punto ustedes lo van a ver que este tipo de modelo es a veces un poco irreal, como les digo. O sea, tiene algunos supuestos que son bastante fuertes para alguien, ¿no es cierto?, que no estudia economía en general. O sea, nos va a decir, pero eso, ¿por qué? Eso nada de lo que dice en ese modelo es cierto. ¿Ok? Entonces, hay otro supuesto de la micro que me acuerdo de la transitividad de las preferencias. Si A prefiere a B y B prefiere a C, entonces A prefiere a C. ¿Sí? Hay algunos, son como 5 o 6 supuestos. ¿Ok? Entonces, si uno ve esos supuestos que hace el modelo, por ejemplo, neoclásico de la microeconomía, vamos a encontrar que sus supuestos son un poco irreales, sin embargo, hace predicciones bastante útiles, que en general los economistas utilizamos para hacer algunos cálculos que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos escenarios, son bastante acertados y nos dan algunas respuestas, ¿no es cierto?, algunas preguntas bastante puntuales. Entonces, como nosotros ya lo habíamos visto en el modelo exponencial de la población, fuimos, ¿no es cierto?, utilizando algunos artilugios matemáticos utilizando la intuición también, para ir armando un modelo matemático que tiene tras de sí, pues, ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y les comentaba que esto lo vamos a utilizar siempre dentro de la economía en general. Sí, claro que nosotros vamos a estudiar ya modelos de gente que hizo lo que estábamos haciendo acá, utilizar la intuición, utilizar supuestos, hipótesis para ir armando matemáticamente un modelo que es capaz de predecir bajo ciertas circunstancias pues la realidad. Entonces nosotros en el modelo exponencial, recuerden que habíamos visto que este predice bastante bien la población a corto plazo, ¿sí? Sin embargo, cuando esta población se iba agrandando, el modelo exponencial iba siendo desproporcional a lo que nos decían los datos reales.
¿sí? Eso habíamos estado comentando, observando la clase anterior, y habíamos dicho que también dentro del modelo, pues, podría hacer falta algo más. Y habíamos comentado que dentro de este modelo, pues, íbamos a ampliarlo e íbamos a incorporar una constante adicional que era la capacidad de soporte del ambiente. ¿Ok? Eso es lo que habíamos dicho en la clase anterior, y empezamos a ver el modelo logístico de la población, ¿cierto? Que nos decía que para ajustar el modelo de crecimiento exponencial de la población, que tome en cuenta el entorno y recursos limitados, agregamos dos hipótesis, ¿no es cierto? Si la población es pequeña, la razón de crecimiento de la población es proporcional a su tamaño. Y si la población es demasiado grande para ser soportada por su entorno y recursos, la población disminuirá. Es decir, la razón de crecimiento es negativa. Entonces, esto lo habíamos conversado ya en la clase anterior, estas dos hipótesis, es decir que si es que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una constante, a la final le agregamos al modelo esta constante de capacidad de soporte del ambiente. Es decir, si es que la población está por debajo de ella, la población va a seguir creciendo, ¿sí? No ha sobrepasado su límite, por así decirlo. Esta constante de capacidad de soporte del ambiente a la final viene siendo un límite, ¿no es cierto? Hasta dónde es capaz de soportar el ambiente, ¿no es cierto? Tanto considerando que los recursos son finitos y no se puede, ¿no es cierto?, aprovechar todo, ¿no es cierto?, de los recursos de un lugar al 100%. O sea, esto se va a terminar, entonces nosotros vamos a poner esa restricción de que no se puede, ¿no es cierto?, explotar un lugar hasta infinitamente. ¿Sí? Recuerden ustedes que en el modelo exponencial, esta característica de que los recursos son infinitos o de que el lugar es... sus recursos y su medio ambiente es finito, pues no lo tomábamos en cuenta. Entonces acá lo tratamos de incorporar y decimos que si es que la población es más pequeño que este límite, ¿no es cierto?, de soporte, por así decirlo, del ambiente, la población va a crecer, ¿no es cierto?, si la población está por debajo de eso. Pero si la población ya ha sobrepasado ese límite, ¿no es cierto?, ha consumido la mayoría de sus recursos, imagínense un mundo más, al menos un escenario más caótico en donde no hay recursos, el suelo ya es más estéril, por así decirlo, se ha sobrepasado esa capacidad de soporte del ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La población va a ir disminuyendo, ¿verdad? La población ya no va a ir creciendo, sino que las personas van a, de alguna u otra forma, por ejemplo, van a ir pereciendo y va a haber de alguna u otra forma también tasas de natalidad menores. Entonces, yo creo que esto a nivel intuitivo está entendido, ¿no? Sin embargo, como les había comentado en la clase anterior, llevar esto a nivel matemático no requiere de una intuición matemática bastante ardua, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos comentado que nosotros podemos utilizar notación matemática para definir nuestras dos hipótesis. Si nosotros vemos acá, planteamos la primera hipótesis como la derivada de la población con respecto a t, que es equivalente a esta multiplicación de esta constante k, que a la final era el coeficiente de la razón de crecimiento para poblaciones pequeñas multiplicada por la población. Y si es que, y nuestra segunda hipótesis era pues que si la población sobrepasa este límite, ¿no es cierto?, del entorno, vamos a tener una derivada negativa de esta derivada de P con respecto a T, ¿sí? Es decir, la población con respecto al tiempo va a decrecer, va a ser negativa, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos comentado también que nosotros queríamos que este modelo sea algebraicamente simple, por lo que tratamos de modificar el modelo exponencial lo menos posible. Nosotros teníamos, recuerden, a ver, voy a traer lapicitos. Teníamos en el modelo exponencial esto, ¿no es cierto? O sea, sin esto. Teníamos solo K por P, que era la constante por la población, que nos quedaba cuando teníamos la derivada de P con respecto a T. ¿Ok?
luego pues incorporábamos este componente exponencial, etcétera. Pero nosotros teníamos algo, ¿no es cierto?, como solo K por P. Entonces lo que nos dice acá la slide es que vamos a incorporar esta hipótesis de que los recursos son finitos, ¿no es cierto?, y de que el ambiente tiene una capacidad de soportar, ¿no es cierto?, a la población, con un término matemático que, por ejemplo, nos explica acá, este término que a la final él lo llama como algo, algún término, ¿no es cierto?, que vamos a encontrarlo, sea cercano a 1 si la población es pequeña, pero si P es mayor a N, es decir, si la población es mayor a esta capacidad de soporte, queremos que esta expresión se haga negativa, ¿sí? Entonces la expresión más simple que tiene estas propiedades es esta función de acá. En la clase anterior también había explicado un poquito ya esta expresión. Si nosotros, ¿no es cierto?, tenemos aquí un número pequeño acá en la P. Todo esta razón, esta división, por así decirlo, va a tener un número pequeño, ¿no es cierto? Por ejemplo, 0.20, digamos. Si es que P, ¿no es cierto?, es chiquito. Entonces, en esta expresión lo que va a dominar, si P es pequeño, va a dominar el 1, ¿sí? Entonces, esta expresión cumple con lo que intuitivamente nos pediría, ¿no es cierto?, la condición de los recursos finitos. Pero mientras, si la población es más grande, ¿no es cierto?, si P es mayor a N, si tenemos un número bastante grande acá, más grande que el denominador, lo que pasa es que vamos a tener una relación más que proporcional. Si ustedes dividen, ¿no es cierto?, un número grande como, no sé, 2 para un número más grande para uno más chico, les va a dar una razón más que proporcional. Espérenme para admitirle a sus compañeros. Ya, a ver. Ya, ok, ahí le admití. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar si es que tenemos acá una razón más que proporcional? Va a pasar que este término se va a hacer más grande que este 1. ¿Sí? Y por lo tanto, si domina el término, este término domina en esta expresión, ¿no es cierto?, vamos a tener que el signo negativo, o sea, todo lo que calculemos va a salir con signo negativo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta acá. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Por mi parte no, profe, está entendido. Que ¿Sí? con el parámetro P, si es mayor, tiene que ser la respuesta negativa y si es menor, será una respuesta positiva. Exactamente. Sí. Si usted divide, por ejemplo, acá 80 dividido para 100 es más pequeño, no sé, póngale un 5. Le va a salir aquí en esta división un número mayor a 1. ¿Sí? De hecho, déjeme hacer una calculadora 80. Le va a salir 16, por ejemplo, de este ratio, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre que la P sea más grande que el denominador, le va a salir un número mayor que 1. ¿Sí? Por lo que le sale 16. Entonces, acá, ¿no es cierto?, todo lo que hagamos, 1 menos 16 nos va a quedar menos 15. ¿Sí? Entonces, siempre que el numerador, es decir, la P sea más grande que N, vamos a tener números negativos. ¿Ok? Eso se entiende, ¿no? Entonces, lo que hacemos a la final es introducir, ¿no es cierto?, este término matemático que nos ayuda a cumplir con la condición que nosotros estamos planteando, ¿sí? De que la población
vaya disminuyendo cuando se sobrepasa este límite, ¿no es cierto?, de la capacidad del entorno. Entonces, note que esta expresión es igual a 1, como ya comentamos, si P es igual a 0, ¿cierto? Si P es 0, a ver, no, a ver, dentro del ratio, ¿no es cierto? A ver, déjenme. Esta expresión es igual a 1 si P es igual a 0. ¿Sí? Si esta P se hace 0, ¿no es cierto? Toda esta división se va a ir y me va a quedar solo 1, ¿no es cierto? Y es, Siempre y cuando n no sea 0. perdón, Siempre y cuando n no sea 0. exacto, porque, ¿no es cierto? Una división para n se indetermina la división, ¿sí? Claro, entonces, si esta expresión, ¿no es cierto? De aquí, si es que P se hace 0, esto va a valer 1, ¿no es cierto? Y si es que, como ya comentamos, si P es mayor a N, si tenemos un número más grande en el numerador, pues, entonces esto nos va a dar números siempre negativos. ¿Ok? Entonces, ya habíamos comentado esto de que esto a la final es una ecuación diferencial de primer orden. Recuerden ustedes por qué es de primer orden, ya lo vimos en clases anteriores. Y también es una ecuación no lineal, porque su lado derecho no es una función lineal de P como lo era el modelo de crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Que esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, lo habíamos visto con ejemplos también. Acá, dado que el lado derecho, ¿no es cierto?, tiene dos términos de P, si nosotros destruimos los paréntesis, hacemos todo el álgebra, a la final vamos a tener un término que va a ser P cuadrado, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí ya vamos a ver que esta es una función no lineal. ¿Sí? Y era de primer orden, ¿no es cierto? Porque solo obtenemos la derivada primera de toda esta expresión. Si tuviéramos la derivada segunda, ¿no es cierto?, de P, nosotros ya diríamos que es de segundo orden. Pero acá estamos teniendo la derivada primera. Y eso lo recuerdan, ¿no, chicos? Eso está también más claro ya. Hicieron un taller también de identificar los tipos de funciones, cuando es de primer orden, cuando es lineal, etc. Entonces, aunque esta ecuación, ¿no es cierto?, diferencial logística es ligeramente más complicada que la del modelo exponencial, no hay modo que podamos conjeturar soluciones. O sea, es más complejo inferir soluciones acá en esta ecuación, porque a la final también es una ecuación, es una ecuación no lineal, ¿ok? Entonces, no es tan fácil inferir soluciones dentro de este modelo como lo es en el modelo de crecimiento exponencial, que era una función lineal a la final. Si nosotros la linealizamos, ¿sí? Era un poco más fácil inferir soluciones. Entonces, acá nos comenta, primero sea el lado derecho de la ecuación diferencial, en otras palabras, la ecuación diferencial puede escribirse como. Entonces acá hace simplemente un tema de notación, ¿no es cierto? Pone la derivada de P con respecto a T es igual a la función de P, ¿no es cierto? Y esto va a ser, todo esto, este lado de acá, ¿no es cierto? Va a ser lo que ya teníamos acá arriba. Entonces podemos obtener información cualitativa sobre las soluciones a la ecuación diferencial si sabemos cuándo la derivada de P con respecto a T es 0, dónde es positiva y dónde es negativa. Entonces, recuerden ustedes que habíamos visto también en el modelo exponencial que teníamos dos formas que nos ayudaban un poco a ir, o sea, o a inferir por dónde va la respuesta, ¿no es cierto? O cómo armar el modelo matemático. Habíamos dicho que teníamos esta información cualitativa que al final era un tema de hacer las gráficas de la función y más o menos ir infiriendo cosas a partir de esto, ¿sí? Y también habíamos visto que ya la solución, ¿no es cierto?, de la ecuación más formal, más matemática, era esta solución cuantitativa en donde uno ya iba probando, iba metiendo las
las derivadas y todo dentro de la ecuación y va armándolo más formalmente. ¿Okay? Entonces, lo que nos propone el autor acá, nos dice a obtener información cualitativa sobre las soluciones. Entonces, si trazamos la gráfica de la función cuadrática, observamos que ella corta en el eje P en exactamente 2 puntos, P0 y Pn. En cualquier caso, tenemos que la derivada de P con respecto a n se va a hacer 0. ¿Sí? Esto lo vamos a entender un poquito más. O de hecho, si nosotros tenemos que P es igual a 0, ¿no es cierto? Por definición, si P es 0, todo esto, perdón. Todo va a ser 0. Claro, todo va a ser 0, ¿no? Todo se va a ir a 0. Otro caso en donde toda esta expresión se va a hacer 0 es cuando n es 0, ¿no? Perdón, cuando P es igual a n. Si nosotros tenemos que P es igual a n, por ejemplo, le ponemos un 2 a P y un 2 a n, 2 sobre 2 va a ser igual a 1. 1 menos 1, 0. ¿Ok? Se nos va a ir todo esto a 0. 0 multiplicado por K y por P se nos va a ir todo a 0, ¿sí? ¿Ok? Sí, exactamente, puedes sacar la raíz también de esto para hacer la gráfica a la final. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a hacer acá porque no hay pizarrón y también no es muy relevante tampoco, más que la información que nos pueda proporcionar o podamos entender, ¿no es cierto?, de que hay 2 puntos dentro de esta ecuación que van a hacer que todo se vaya a 0, ¿sí? Es decir, el primer escenario, como ya comenté, es que P sea igual a 0. Si esto es 0, todo se va a ir a 0. Y otro punto es, ¿no es cierto?, cuando P es igual a N, como les digo. Si el numerador es igual al denominador, se nos va a hacer 1, 1 menos 1, eso se nos va a 0 y todo se va a 0. ¿Ok? Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Lo logran ver? Sí, se entiende. Y Entonces, a la final, esto es la gráfica del lado derecho de la ecuación logística, ¿no es cierto? Si nosotros, recuerden que esta es una ecuación cuadrática, si nosotros hacemos todo el álgebra de esto, como les comenté anteriormente, nos va a dar un término P al cuadrado. Y ustedes recuerden que una ecuación cuadrática, ¿no es cierto?, nos va a dar una parábola. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esto? Si nosotros sí. tenemos, no sé si ya empezaron a ver, no creo que la curva de Kuznets, este tipo de cosas se lo suele ver en introducción a economía. La relación entre la desigualdad y el GDP o el PIB, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá se sabe poner el PIB y acá la desigualdad, por ejemplo. Y esta es una idea que también la llevaron a la contaminación. Entonces tiene una forma así, nos dice. Que conforme aumenta el PIB, ¿no es cierto?, la desigualdad aumenta. ¿Sí? Hay más gente haciéndose rica, etcétera. La desigualdad aumenta. Pero conforme avanzamos, ¿no es cierto?, en esta curva va a llegar un punto en donde el PIB es grande y la desigualdad alcanza su punto máximo. ¿Sí? Pero de ahí el país empieza a ser más desarrollado, es más eficiente en recursos, en servicios, su sistema de impuestos es más efectivo y empieza, ¿no es cierto?, a tener un GDP grande y la desigualdad empieza a reducirse. ¿Sí? Esta es una idea bastante interesante también para temas de tesis. Eso se llama la curva de Williamson. ¿Ya? Llevaron también al tema actualmente que es una de mis ramas de estudio, también economía ambiental. Por ejemplo, bueno, aquí les hago un paréntesis solo para comentarles esta idea, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, es el CO2. Entonces, según la teoría nos dice que los países, ¿no es cierto?, empiezan a crecer, empiezan a ser manufactureros y empiezan a emitir full energía CO2. CO2, ¿sí? Entonces empiezan, ¿no es cierto? Es el caso de China, por ejemplo, cuando empezó con la manufactura. De hecho, en Estados Unidos pasó algo igual. ¿Sí? Entonces llega un punto en donde el PIB, ¿no es cierto?,
maximiza todo el CO2 de todo el país, ¿ya? Pero lo que empieza luego a pasar es que estos países pasan a un nivel ya de desarrollo altos, sí tienen ingresos altos y empiezan a preocuparse ya, o sea, la preocupación, ¿no es cierto?, por crecer, por la plata ya está resuelto, digamos, ya tenemos, ¿no es cierto?, mucha infraestructura, acumulación de capital, tenemos instituciones fuertes, entonces ya no nos interesa mucho la plata, sino que nos interesa el bienestar, ¿ok? La gente sobrepasando este umbral, ¿no es cierto?, el país se hace más desarrollado, tiene muchos ingresos, y empieza a tomar medidas sobre cómo mitigar, ¿no es cierto?, esto del CO2, ¿sí? Empiezan a tomar políticas, a ser más eficientes, a poner más restricciones a las empresas o sanciones y multas, etc. Entonces, ustedes ya lo van a ver en econometría algún rato y esto es con una función cuadrática a la final que ustedes pueden hacer. Entonces, una función cuadrática nos puede dar una parábola, ¿no es cierto? O sea, una U invertida, como también nos puede dar una U. ¿Ok? Nos puede dar también así cuando depende del término cuadrático. ¿Ok? Entonces, acá lo que nos dice es que nuestra función era una función cuadrática si nosotros hacemos toda la matemática de esto, ¿no es cierto? Se ve acá que obviamente es una función cuadrática porque tenemos dos términos de P multiplicados. ¿Ok? Entonces, lo que es fundamental entender de este gráfico, más que nosotros hacerlo o hacerlo en software, es que vamos a tener estos dos puntos que les comenté, ¿no es cierto? Cero, ¿no es cierto? Cuando P es cero, y si N es igual a P, ¿no es cierto? En este punto N es igual a P, ¿sí? Nosotros aquí vamos N, que es igual a P, entonces todo esto es cero, ¿ok? Eso básicamente nos está diciendo la gráfica. ¿Se entiende esto, no, chicos? Sí. Claro. A propósito de lo que hablé del CO2, eso se llama la curva de Kuznets ambiental. Si de repente alguien, aunque ya creo que lo han hecho acá en economía, pero si a alguien le interesa, también es un tema de tesis. Lo de la economista Yomara. Sí, la Yomi más o menos hizo eso, pero ella tiene la tecnología, pero hay como hacer algo más bonito ahí, hacer interacciones entre variables más bien con la tecnología. Ella no lo hizo, ella solo la metió como una variable dentro del modelo y vio a ver qué pasa, con la tecnología a ver cómo reduce. Pero lo que yo, o sea, sé que hay cómo hacerlo porque yo he hecho interacciones en otros papers, pero he visto que no lo han hecho, es cómo interactúan, o sea, a la final se hace una multiplicación de variables y ese efecto se lo puede medir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso también es un tema de tesis que es bastante, o sea, dándole otro enfoque, ¿sí? Con la tecnología, pero haciendo interacciones más que solo metiéndola como variable, ahí dentro del modelo. Ya, ok, chicos, hasta acá este modelo, ¿no es cierto?, va cobrando sentido, ¿no? Las ecuaciones nos van diciendo lo que nosotros más o menos queremos introducirle dentro del modelo para que nos ayude con la predicción, ¿ok? Entonces, si nosotros, por así decirlo, tenemos esta, ¿no es cierto?, graficamos estos puntos, ¿no es cierto?, donde P es igual a N, vamos a tener una función, ¿no es cierto?, que es cero y que va a ser constante. Por lo tanto, va a ser una línea horizontal, si nosotros, ¿no es cierto?, que a la final, al ser constante, ¿no es cierto?, no varía, ¿sí? Ustedes recuerdan de sus clases de cálculo diferencial cuando representaban funciones, que una función, ¿no es cierto?, que es constante, ¿no es cierto?, se representa de esta forma, o sea, horizontalmente en el plano cartesiano. Entonces, como la derivada de P desaparece para toda T, la población permanece constante si P es igual a 0, ¿sí? O si P es igual a N. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto? Recuerden que estamos utilizando el método analítico para tratar de inferir algunas
algunos, por así decirlo, recomendaciones sobre el modelo, más que soluciones. Porque al final las soluciones nos las va a dar el método matemático, pero como les dije, el método gráfico, el método cualitativo es bastante útil para saber por dónde va la respuesta del método matemático. ¿Ok? Entonces, es decir, ¿no es cierto? Las funciones constantes P, que depende de T es igual a 0, y P, que depende de T es igual a N, resuelven la ecuación diferencial, ¿sí? Si nosotros ya habíamos dicho que si hacemos 0 esto, se nos va a 0 a la final. 0 es una respuesta de este modelo. ¿No? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esta solución cuando todo daba 0? Tenía un nombre, no sé si es que cuando estuvieran haciendo el taller por ahí tal vez lo toparon. Cuando en una función, por ejemplo, la respuesta es 0, como en este caso, ¿no es cierto? Nosotros hacemos 0 todo esto o hacemos 0 todo esto, se nos va a 0. ¿No? ¿No se acuerdan? No, profe. ¿Perdón? No me acuerdo. Ya, entonces, más o menos, lo que le suelen llamar a esa solución es como la solución trivial de la ¿Trivial? ecuación, Ah, ya. ¿sí? Entonces, saben llamarle la ecuación trivial de la ecuación, pero a la final es una respuesta, ¿no? Si es que nosotros jugamos con la matemática y decimos si esto es 0, ¿no es cierto? La población es constante, etcétera. Es una respuesta que nos ayuda, ¿no es cierto?, a hacer inferencias y como nos dice acá, si esto, ¿no es cierto?, es 0 y P es igual a N, esto resuelve la ecuación diferencial, claro, yéndose a 0, ¿no? Pero esas dos soluciones constantes tienen mucho sentido. Si la población es 0, permanecerá en 0 indefinidamente. ¿Ok? Si la población es exactamente la asociada con la capacidad de soporte, ni crecerá ni disminuirá. ¿Ya? Entonces, igual que antes decimos que P, ¿no es cierto?, es igual a 0 y P es igual a N, estos entonces son puntos de equilibrio. Las funciones constantes P, que depende de T es igual a 0, y P, que depende de T igual a N, son llamadas soluciones de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué le llaman soluciones de equilibrio a esto? Porque cuando se cumplen estas dos condiciones, es decir, cuando P, ¿no es cierto?, se hace 0, que esto lo hace 0 a todo esto, o cuando P es igual a N, ¿no es cierto?, también lo hace 0, se llaman soluciones de equilibrio porque a la final nosotros vamos a obtener una constante, ¿no es cierto?, en forma gráfica, ¿ya? Entonces, esto básicamente son las soluciones de equilibrio más obvias que nosotros podemos encontrar dentro de este modelo. ¿Ok? ¿Sí, se entiende esto, chicos? O sea, si nosotros aplicando lo que hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Si hacemos 0 a P, se nos va a ir a 0 todo el modelo. Y si es que N es igual, P es igual a N, también se nos va a ir a 0. Entonces, como comenta acá el slide, esto tiene sentido, ¿no es cierto? Que si es que P es igual a 0, ¿no es cierto? Y se nos va a 0 todo esto. Perdón, me están golpeando acá. Espérenme un minutito. Creo que ya voy a empezar con... A ver.
Ya, perdón, jóvenes, me golpearon un poquito la puerta y están en lo de la evaluación. ¿Sí? Ya, entonces, ¿en qué estábamos? A ver, voy a compartir esto. En la cuestión de equilibrio. Ajá. Ya, ok, a ver, listo. Entonces, si nosotros vemos, a ver, ¿están viendo mi pantalla primero? Y lo empiezo a compartir. Sí. Ya. Entonces, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, la parte gráfica de esto, nos dice la figura 1.5, las soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial logística, ¿no es cierto? Y entonces, cuando P es igual a N, esto es una constante, ¿no es cierto? Y cuando P es igual a 0 también, esto va a ser una constante. ¿Ok? Entonces, esto terminan siendo, como nos dice acá el slide, los puntos de equilibrio, ¿sí? O las llamadas soluciones de equilibrio de este modelo. Entonces, acá hacemos algo que es un poquito, tal vez sea un poquito más complicado de entender, pero lo que hace, recuerden acá, es utilizar el método gráfico para ir intuyendo qué cosas nos va a predecir el modelo, ¿sí? Entonces, el comportamiento a largo plazo de la población es muy diferente para otros valores. Si la población inicial se encuentra entre 0 y n, tenemos entonces que esta función es mayor a 0. Entonces, lo que nos dice, recuerden que acá, ¿no es cierto? Esto es n a la final, y acá esto es 0. ¿Sí? Esto es p igual a n, p igual a 0. Entonces nos comenta acá que si la población inicial se encuentra entre 0, ¿no es cierto? Entre esta línea de aquí, o sea, entre esta línea de aquí, entre 0 y n, vamos a obtener, ¿no es cierto?, una población creciente. A la final va a ser una línea, ¿no es cierto?, creciente. La población va a crecer, ¿sí? Y eso es lógico. Ustedes piensen, ¿no es cierto?, que si tenemos una capacidad del entorno, o sea, un límite hasta donde puede soportar, ¿no es cierto?, el entorno o la naturaleza puede soportar. Si la población está en 0 y si es que los valores iniciales de esta ecuación o la población va creciendo hasta hasta antes de llegar a este límite, la población va a ser creciente, ¿no? Entonces, de manera intuitiva, esto es real, ¿no es cierto? Entonces, acá gráficamente lo que nos dice es eso. Si la población está en 0, ¿no es cierto?, y se va acercando hasta antes de este límite, de esta constante a la final de esa, que es n, la población va a ser creciente, ¿no? Entonces, acá como dice, en este caso la razón de crecimiento es positiva y en consecuencia la población está creciendo, ¿no es cierto? Como lo vemos acá en la gráfica, esto está creciendo en este intervalo, ¿no es cierto?, de esta línea hasta esta línea de acá. Por otro lado, nos dice, en tanto que P, ¿no es cierto?, que depende de T, se encuentre entre 0 y N, la población continúa incrementándose, ¿sí? Sin embargo, cuando tiende a la capacidad de soporte, ¿sí? Cuando la población tiene la capacidad de soporte N, en cambio, este cambio, ¿no es cierto?, diferencial se acerca a 0, por lo que esperamos que la población se nivele cuando tienda a N. Es decir, sería esta otra línea de acá. Entonces, a la final, voy a borrar esto. Recuerden que esto es N. ¿Sí? Esta línea transversal de acá. Entonces, si nosotros nos acercamos por acá, ¿no es cierto?, y esta población tiende a N, ¿sí? O sea, más que todo cuando la población sobrepasa este N, ¿no es cierto? O sea, tenemos que esta línea constante de acá es N. Entonces, nosotros decíamos que si es que la población, ¿no es cierto?, sobrepasa N, es decir, viene desde acá arriba, no puede venir desde acá abajo porque en la parte de acá abajo estamos diciendo que la población no supera N, ¿sí? ¿Se entiende esto de forma gráfica? O sea, como nosotros decimos que la población, ¿no es cierto?, supera N, tenemos que
inferir que todo lo que está para acá arriba, ¿no es cierto?, de n es lo que vamos a analizar. Por lo tanto, la gráfica es así, ¿no es cierto? Entonces dice que si nosotros partimos de este punto, ya hemos sobrepasado n, que era esta línea de acá, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que habíamos dicho que si P era mayor a n, la población está en decrecimiento, ¿sí? La gente se empieza a morir, etcétera, si el suelo ya es infértil, si no hay que comer, si ya todo está contaminado, ¿no es cierto? La población empieza a disminuir, tiende a decrecer, no es como en la parte de acá abajo, ¿no es cierto?, en donde nosotros encontrábamos un crecimiento de la población. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a decir que esta población, ¿no es cierto?, va a empezar a decrecer, pero conforme tiende a n, como nos dice en el slide, conforme tiende, si ustedes observan aquí que estas dos líneas se unen ya, conforme tiende a n, ¿no es cierto?, la población se va a nivelar. Es decir, si existe una población que está al límite de sus recursos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que esta población no va a crecer ni a decrecer. O sea, está justo en un punto, o sea, el decrecimiento de la población al principio va a ser, ¿no es cierto?, grande, 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 como nos dice acá la gráfica, ¿no es cierto?, va a empezar a ser grande, grande, grande el decrecimiento, hasta que tiende a esta capacidad de soporte, es decir, llega al límite en donde va a tender la población a moverse en el largo plazo, a tener una tendencia de que no va a crecer ni a decrecer, ¿sí? ¿Se entiende esta lógica, chicos? Ustedes imaginan, ¿no es cierto?, un escenario, yo me lo imagino cuando leo esto, un escenario que puede ser muy real, ¿no es cierto? Si nosotros en el mundo, imagínense que empezamos a consumir todos los recursos, ¿no? O llegamos al límite ya de esta capacidad de que el mundo nos puede proveer, ¿no es cierto?, de alimentos, de oxígeno. La población en el largo plazo va a llegar a un estado estacionario, por así decirlo, en donde la población no puede crecer, ¿no es cierto?, porque los recursos... Ya no hay recursos. Ajá. Y tampoco va a tender a decrecer porque la gente igual va a existir una tasa de crecimiento, ¿no es cierto? O sea, va a llegar a un punto en donde tanto este límite de los recursos, el límite de capacidad del entorno va a converger con la tasa de población, ¿no es cierto?, con la cantidad de habitantes en este caso yo digo del mundo. ¿Sí? No sé si es que esto se entiende la lógica de esta gráfica. Sí, esto, como les digo, el método cualitativo, la final, como nos decía anteriormente, es un poco más intuitivo, de saber por dónde el modelo nos va a ir llevando. Entonces, básicamente, lo que hace acá el modelo es, primeramente, ¿no es cierto?, decir que hay dos puntos de equilibrio dentro de este modelo, ¿ok? Que va a ser cuando P es igual a N y cuando P es igual a 0. Entonces, si es que ¿no es cierto?, tenemos una ecuación que esté dentro de este intervalo, tenemos valores, ¿no es cierto?, que estén dentro de este intervalo, la población va a crecer. Por otro lado, si es que la población ya pues sobrepasó este valor del límite de la capacidad del entorno, va a empezar a decrecer hasta que esto converge, ¿no es cierto? Y la capacidad del entorno es constante con la población. Entonces, eso dicho en unas palabras más rápidas. Entonces, bueno, acá es lo mismo que ya comenté anteriormente. Si P es mayor a N, entonces, ¿no es cierto?, la población va a decrecer y vamos a obtener a la final matemáticamente derivadas menores a 0, ¿sí? Es decir, derivadas con números negativos. Y la población va a estar disminuyendo. Y cuando tiende a la capacidad de soporte, ¿no es cierto?, N, se aproxima a 0 y esperamos que de nuevo que la población se nivele en N, ¿sí? Es lo que habíamos dicho, que en otras palabras, la población, ¿no es cierto?, va a empezar, vamos a obtener derivadas negativas aquí hasta que tienda a N, en donde se va, ¿no es cierto?, a converger con esta solución de equilibrio que es N, ¿ok? Eso ya lo habíamos comentado. Acá nos dice... Finalmente, si P es menor a 0, que no tiene sentido en términos de poblaciones, tenemos también
que la población va a ser menor a 0, ¿sí? Esto aquí lo podemos ver, ¿no es cierto? Si nos vamos a la gráfica, nos dice claro que valores negativos de la población no tiene sentido. Ninguna población crece negativamente, ¿no es cierto? O sea, en términos de que nosotros, claro que de aquí vamos a ver un decrecimiento de la población, pero de una población que ya existe, ¿no? Pero no puede haber una población que no existe que vaya decreciendo. Entonces, si nosotros, ¿no es cierto?, decimos P es igual a 0, es decir, no hay población. Si nosotros tenemos valores negativos para acá abajo, ¿no es cierto?, esto no tiene mucho sentido, ¿sí? Es decir, imagínense que nosotros tenemos así, ¿no es cierto? Este tramo de aquí es lo que nos dice el slide, no tiene sentido porque recuérdense que aquí ya la población es 0, no existe ningún habitante, ¿ok? La población es 0 y analizar este tramo de acá, es decir, ya analizar, dicho de otra forma, fantasmas y gente que no existe, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo que nos dice en este punto la slide, ¿ya? Porque nos dice acá si P, ¿no es cierto?, 0 es menor a 0, que no tiene sentido en términos de población, tenemos también que vamos a obtener derivadas negativas. Y esto es cierto, ¿no? Si nosotros vemos en la gráfica nuevamente, nosotros para esta parte que les comento, que si es que esta línea bajara más acá abajo, todo esto, ¿sí? Es decir, de la línea horizontal para acá abajo vamos a obtener derivadas negativas, ¿sí? Pero esto, como les dice el slide, no tiene mucho sentido. A ver. Entonces, vemos que de nuevo que esta población disminuye, pero esta vez no se nivela a ningún valor particular, ya que este cambio, ¿no es cierto?, de la población con respecto al tiempo se vuelve más y más negativa conforme T decrece, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este escenario que les digo que si nosotros esta línea la trazamos bastante por debajo, esto va a ir, ¿no es cierto?, decreciendo sin ningún sentido, no va a converger a ningún lado. Es básicamente lo que nos comenta acá la slide. Entonces, finalmente nos dice, así que a partir solo del conocimiento de la gráfica de esta función, podemos esbozar varias diferentes soluciones con condiciones iniciales diferentes, todas sobre los mismos ejes. La única información que necesitamos es el hecho de que P es igual a 0, ¿no es cierto? Y P es igual a N, que son las soluciones de equilibrio. Entonces, si P crece, si, ¿no es cierto?, si esta población está dentro de este intervalo que nosotros al final decíamos, ¿no es cierto? Si P es mayor a 0, pero es menor a N, ¿no es cierto?, la población crece. Y la población disminuye si la población sobrepasa este límite que era el límite de capacidad de soporte del ambiente, ¿sí? O si P también decrece si es menor a 0. Y habíamos dicho que que P sea menor a 0 no tiene sentido. Que habíamos dicho en esta parte de acá, ¿sí? En ambos casos, ¿no es cierto?, vamos a obtener derivadas negativas a la final de la población. Si sobrepasa, ¿no es cierto?, tanto si sobrepasa la capacidad de soporte como si nos vamos a la parte de acá abajo de la gráfica que expliqué al último, en donde la población negativa no tiene sentido, ¿ya? Entonces, por supuesto, los valores exactos de P en cualquier tiempo dado dependerán de los valores de P, ¿no es cierto?, 0, K y N. Entonces, vamos a ver una forma analítica con valores iniciales que al final son, si nosotros damos distintos valores, ¿no es cierto?, a estas constantes acá, a N, y empezamos a resolver el sistema con valores, con datos reales a la final, vamos a tener gráficamente algo como esto, ¿sí? Dentro de todo este intervalo, ¿sí?, la población, ¿no es cierto?, va a ir creciendo. Estas líneas así pues separadas son, nosotros habíamos visto que diferentes valores iniciales nos daba líneas distintas, ¿sí? Pero si nosotros observamos que dentro de este intervalo, de aquí a acá, entre estas líneas, ¿no es cierto?, observamos siempre que esto es positivo, ¿no es cierto? Todas estas líneas son positivas. Si nosotros utilizamos distintos valores iniciales también, que para esta ecuación
nosotros vamos a tener también